La presión hidrostática tiene ese vector, ¿cierto? Señor. Pero en general es hacia afuera, hacia cualquier dirección. En el capilar, sí, hacia afuera, hacia el líquido, hacia el espacio intersticial. Acuérdense que todo esto es sumamente permeable, entonces por cualquier parte. ¿Todos claros por qué esa flechita? ¿Cuál sería, o quién me dice la definición en palabras normales, castizas para nosotros? ¿Qué sería la presión o qué representaría la presión hidrostática? La fuerza que ejerce el líquido que está, pues así que está detrás, internamente. Exacto, la fuerza que ejerce el líquido que está dentro del vaso. Ese líquido necesita salir, pero pues que lógicamente en las grandes arterias e incluso un poquito en las arteriolas, pues como son vasos muy musculares, muy gruesos, ese líquido no puede salir. El líquido va a salir en los capilares. Entonces, el líquido siempre en cualquier parte del vaso sanguíneo siempre está ejerciendo una fuerza en todas las direcciones de ese vaso. Y entre más, digamos, volumen haya, sobre todo en el extremo arterial del capilar, pues más presión va a haber porque es más la cantidad de líquido que está queriendo salir. Entonces, la definición de Juan Pablo es la más entendible y la más sencilla para entender la presión hidrostática. Entonces, ¿qué otra fuerza actúa acá? Entre el capilar y acá, digamos, ese es el espacio intersticial, para que salga líquido o para que salgan sustancias de ese capilar. La colonocótica. ¿La presión oncótica de dónde? la presión de capital. No. Del espacio intersticial. Entonces, dibújeme ahí dos ¿Por qué? celulitas, Miguel, así como acá, dos células para decir que este es el espacio intersticial. Ahorita me va a decir, pero dos células, uy, ¿pero qué? La célula más grande que el capilar. Dibujo la célula eucariota. Entonces, digamos que este es el espacio intersticial y acá hay proteínas y moléculas pequeñitas. También. Entonces, Dibújame la estas proteínas representan la presión oncótica de dónde? del líquido intersticial. Del espacio intersticial que está por fuera del capilar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en este tema específicamente de circulación, la presión osmótica, ¿sí? Está dada es por las proteínas, por eso acá hablamos de presión oncótica, porque el resto, por ejemplo, potasio, sodio, glucosa, está pasando libremente. Entonces, una sustancia o una molécula ejerce una presión osmótica siempre y cuando no pueda pasar libremente a través de una membrana. Entonces, las proteínas acá no pueden pasar libremente. Acá hay proteínas porque las células acá, generalmente por exocitosis, las células del endotelio, van permitiendo algunas espacios de proteínas, pero no es algo que se esté dando, digamos, en una cantidad tan grande como el intercambio, por ejemplo, de glucosa. Entonces, la presión oncótica trata de arrastrar el líquido, la presión oncótica del espacio intersticial trata de arrastrar el líquido que está dentro de la capilar. Entonces, dibújeme ahí la flechita. Una flechita que sale del capilar hacia el espacio. No, pero como bueno, sí, Sí. No la escucho. tan grosero. Entonces, ¿qué otra fuerza puede actuar ahí para la salida del líquido? Pues ya terminamos. La presión capilar. Señora. La presión capilar. Esa sería la presión hidrostática. Sí. No podría ser también, digamos, algún otro tipo de presión osmótica, no solo la presión osmótica, sino, o sea, por la concentración de otras sustancias. Generalmente. ¿O entraría ahí? Sí, porque ustedes vieron ahí lo del efecto Donan, por ahí. Y ese efecto Donan era algunas moléculas pequeñas que se pegan a las proteínas, algunos iones, algunas sales que, digamos, van unidas ahí con las proteínas y ejercen algún tipo de efecto osmótico porque van pegaditos a esas proteínas. Pero el libro no les menciona otras porque esto es lo más importante. Sí, porque las otras son las que entran. Sí, señor. Entonces,
En cuanto a este tipo de presión, las proteínas son muy importantes. Isabela, ¿cuál era la proteína más importante ahí para considerar la presión? ¿De anclaje? Ayer la hablamos. Isabel, ¿La carne? No, no estoy segura. la albúmina. ¡Ay, la albúmina! La albúmina. Que yo les dije que había muchas otras proteínas, pero la albúmina es la principal. Isa, ¿por qué la albúmina es...? ¿Por qué la tiene contra? Ah, pero... Entonces, Paula. Ay, no, tampoco. Jason. Dígale a Mauri. Jason está echando... Un nombre. Jason, esto... Entonces, ¿por qué es la albúmina la considerada la más importante de una presión oncótica? Porque ella se le pega las proteínas, se le une a las proteínas. No, la albúmina en sí misma es una Bueno, proteína. pues sí. Para poder despertar. ¿Quién dijo, Mateo? La cantidad. Acuérdense, yo les mostré ayer la tabla que Isabela me preguntó si había que aprenderse los tamaños. No hay que aprendérselos, pero sí tienen que saber que hay proteínas mucho más grandes que la albúmina. Entonces pueden pensar que ese tipo de proteínas, por ejemplo el fibrinógeno que actúa en la coagulación, puede ejercer un efecto de presión oncótica, un efecto de presión osmótica, porque es muy grande, y sí, pero en la presión osmótica y oncótica, hablando de proteínas, es más importante la cantidad de las proteínas que el tamaño de la misma proteína. Y la proteína que más abundantemente está en el plasma, pues es la albúmina, con sus diferentes subtipos que yo les mencionaba ayer. No hay un solo tipo de albúmina como tal. Entonces, la albúmina representa, digamos, el mayor porcentaje y por eso ejerce un efecto oncótico, como el 80-85%, ustedes leían ahí en el libro. El resto es que fibrinógeno, que algunas globulinas, etc. Miguel, entonces dibújeme acá ahora no, esa no me puedo dibujar. Dibújeme una flechita que sale de aquí y esa flecha se está oponiendo a que el flujo de líquido salga del capilar. Arrástrame las vías tal espacio. Eso. Esa flechita que se está poniendo a que salga flujo del capilar, ¿qué podría ser? El líquido que se encuentra en el intersticio. Sí, La señor. presión del líquido. La presión del líquido que está en el intersticio. Pero como ustedes vieron ahí, generalmente es una presión que trata de oponerse, pero no es una presión muy grande. Ustedes leían ahí que ella siempre tiende a ser, por cuestiones de la naturaleza, por favorecer la salida de líquido, ella tiende a ser siempre más negativa, dice el libro, pero realmente mucha no llega a ser negativa, es de 2 o 3 milímetros de mercurio, sino que es más negativa respecto a la presión dentro del capilar. ¿Sí está claro eso? Y la pregunta que creo que los muchachos me querían hacer ayer era que, por ejemplo, en el linfedema de escroto, era una linfatiasis escrotal, eso es, Miguel, aquí los vasos linfáticos. Cualquiera, ellos están ahí distribuidos. Entonces, quiero decir eso. Entonces, la pregunta que ellos me hacían ayer era que, o lo que yo entendí que me querían preguntar era que, por ejemplo, si ese escroto estaba tan inflamado es porque tenía una gran cantidad de líquido acá, ¿sí? Entonces, lo que creo que ellos me querían preguntar era que si esa cantidad de líquido que tenía acá no trataba de oponerse a que siga saliendo líquido de aquí, ¿sí? Teóricamente aumentaría, pero ustedes leyeron esa parte de Dayton que les habla que el tejido intersticial, sobre todo el subcutáneo que es laxo, admite grandes cantidades de líquido. Por ahí en una parte lo hablaba y decía que en esos líquidos manejan realmente una presión que sí es negativa y usted le infunde grandes cantidades de líquido, el tejido lo acepta, el tejido se puede hinchar, pero la presión en ese tejido no aumenta mucho porque el tejido tiene una gran capacidad de expansión y acuérdense que la presión aumenta sobre todo cuando el contenedor es más limitado. Entonces por eso ustedes ven ese escroto de ese tamaño y puede incluso crecer hasta más sin que aumente mucho la presión, porque entonces ustedes dirán, no, pero ese escroto de ese tamaño, el líquido intersticial aumentó.
¿Y por qué entonces sigue creciendo de tamaño? Si el líquido que está en el espacio intersticial tendría que oponerse a que el líquido del capilar salga, ¿no? O sea, pudiera ser una pregunta válida. Entonces, es por eso, porque ese tejido escrotal en la pierna, hay linfedema del brazo. El líquido se acumula de manera subcutánea, el tejido subcutáneo laxo, y ese admite grandes cantidades de líquido. La elefantiasis se nombró así porque inicialmente en África, y ustedes busquen por ejemplo elefantiasis de miembros inferiores, si quiere, siempre un momentito, traigan así, está ahí de pie, mano. La elefantiasis, ustedes buscan elefantiasis de miembros inferiores y es como la pierna de un elefante, entonces por eso se llamó elefantiasis en un momento. Y las causas de elefantiasis son muchas, pero más que nada en regiones tropicales. Ustedes la van a ver si de pronto hacen rural por allá en el Amazonas, en Guainía, creo que una compañera me mandó una vez una foto. En esas zonas, más que todo, es muy raro verla aquí, se llegan a encontrar elefantiasis, pero es por el parásito, sí. Pero hay otros tipos de elefantiasis, por ejemplo, pacientes que tienen traumas en alguna parte de los miembros, traumas severos que destruyen completamente o se llevan gran parte de sus vasos linfáticos, pueden sufrir una elefantiasis, y no es de características infecciosas, sino porque se destruyó el vaso linfático. Entonces, esa era otra de las preguntas que me hacían los muchachos también ayer, que es válido que si toda elefantiasis, creo que era así, que si toda elefantiasis está relacionada con los vasos linfáticos, o que si podía haber elefantiasis, por ejemplo, por lo que hablábamos ayer, por una cirrosis, que había una hipoproteinemia. Pero la elefantiasis, muchachos, siempre tiende a ser unilateral. Si ustedes buscan imágenes de elefantiasis, casi siempre encuentran o una pierna, o un brazo, o el escroto. Casi nunca encuentran las dos. Generalmente cuando usted encuentra un edema bilateral de ambas piernas, o un edema más generalizado, es porque hay un problema a nivel sistémico, más que localizado. Por ejemplo, con hipoproteinemia. Esa era una de las preguntas de ayer. Entonces, en estos casos, el caso que les comenté ayer es por problemas de vasos sanguíneos, más que por desequilibrio de la fuerza distal. O sea, más que por decir, no, es que el paciente tiene mucho volumen y está saliendo líquido y por eso se le puso el escroto así. No, en ese caso no. Ese caso es porque el vaso linfático que está quitando el excedente de líquido que tenemos todos los días no funciona. Entonces imagínense ese tejido acumulando, póngale que por poquito acumule 200 o 300 cc diarios. En un escroto eso es bastante, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede. ¿Qué otra fuerza se puede oponer a que este líquido salga de acá? Ya hablamos de las fuerzas que permiten o que favorecen la salida. Ya hablamos de la región hidrostática que se opone. ¿Qué otra fuerza se opone a que el líquido salga de ese capilar? La presión coronarica. Sí, señora. ¿La presión oncótica de dónde? El plasma, ¿no? Sí, la presión oncótica del plasma. Entonces, Miguel, ven acá. ¿Cómo hacemos ese efecto? También parecido a esto, pero está la hidrostática del capilar, sí, acá, y acá y vuelve las proteínas. Entonces, las proteínas del plasma, muchachos, la proteína del plasma lógicamente se va a oponer a la salida de líquido, así como las proteínas de acá están tratando de arrastrar el líquido del plasma. La proteína del plasma está tratando de que el líquido no salga, ¿sí? La presión oncótica del plasma es bastante importante y yo creo que representa la mayor fuerza que se opone a la salida de líquido. No es necesario que conozcan los valores, pero que sí sepan que cuando se hace la sumatoria de esas fuerzas, la diferencia es muy pequeñita, o sea, la diferencia no es muy grande. En cuanto, cuando uno compara, si usted mira el extremo arterial, ustedes ven una diferencia como de más de 10 milímetros de mercurio, 7, 10. Y en el extremo venoso no es tan grande. Cuando ustedes toman el promedio del extremo arterial y el extremo venoso y lo vuelven como una media,
el equilibrio de fuerzas, o la diferencia de esas fuerzas es muy pequeña, pero esa diferencia pequeña de fuerzas permite que salga líquido del capilar del espacio intersticial. Entonces, constantemente, cada vez que llega líquido a la parte de los capilares, sale líquido al espacio intersticial, y esa pequeña fracción de líquido que está saliendo a través de todos los poros, por eso hablamos del coeficiente de filtración, que es como la capacidad que tiene ese capilar de permitir la salida de ese líquido y esas sustancias. Entonces, esa pequeña diferencia permite que salga líquido, y eso es lo que termina acá acumulándose aquí en el espacio intersticial, y ese excedente de líquido es el que tiene que eliminar el vaso linfático. Obviamente ustedes van a encontrar, cuando se enfrenten a las patologías, pacientes con edema de tejidos, y ustedes van a tener que diferenciar si es por un problema de vasos linfáticos o si es por un problema de desequilibrio de fuerzas de Stanley. Pero eso lo aprenden a medida que conozcan las patologías. Lógicamente, solamente estudiando la fisiología, ya no, o sea, solamente entendiendo eso no es suficiente. Entonces, lógicamente, toca estudiar cada patología por separado y entender la fisiopatología, pero a grandes rasgos, un edema escrotal como el que vimos nosotros, que solamente está en el escroto, que está ubicado en el escroto y que está a ese tamaño, piensen en vasos linfáticos, porque si fuera una hipoproteinemia, el paciente no tendría edema solamente del escroto, tendría que tener edema en los miembros inferiores, tendría que tener ascitis, ¿sí? Si ustedes encuentran algo tan localizado, es así. En algunos niños pueden encontrar edema escrotal. Por ejemplo, yo cuando estaba rotando en el NEOS, en la zona de pediatría, se murió un niño. Ese día yo iba llegando como a las 5 de la mañana a evolucionar paciente, y me encartaron porque el niño había entrado a un paro, y justo cuando yo iba llegando estaban ellos reanimándolo, y pues que reanimar cáncer, y niños más que adultos, porque el niños hasta cierta edad tienen que reanimar de esa manera, y eso cansa muchísimo. Entonces estaban dándole ahí al niño, y ese niño era que había tenido un dengue, y ustedes saben que el dengue, por ejemplo, en el dengue con signos de alarma puede haber inflamación hepática, ¿sí? Y la mamá, como muchas mamás acá en Norte de Santander, le diagnosticaron al niño dengue y empezó a darle agua de chocolate, y el niño hizo una insuficiencia hepática fulminante primero porque ya tenía signos de alarma, tenía una inflamación a nivel hepático, y obviamente si hay una inflamación el tejido no trabaja a la misma velocidad que trabaja si estuviera sano, y ella va y le da agua de chocolate, y las plantas tienen toxinas. De pronto un adulto, si toma agua de chocolate, pues, de pronto no le pase nada, cada quien tiene una susceptibilidad diferente, pero el niño tenía una inflamación hepática, era un niño muy pequeño, y quién sabe qué dosis le dio. De pronto sus riñones y su hígado no alcanzó a procesarlo, y sus riñones no alcanzaron a eliminarlo. El caso es que hizo una insuficiencia hepática, y el niño empezó con hipoproteinemia y todo, y empezó a inflamarse casi que parejito. Las piernitas eran inflamadas, y el niño hizo un edema escrotal, y lo más evidente en el niño era edema escrotal, pero no era un edema escrotal que llega a esas características, sino que ustedes ven los testículos un poco más redonditos, tocan y ustedes sienten el líquido, pero no llega, por ejemplo, al nivel de un linfedema, y ustedes pueden encontrar adultos también con edema escrotal, pero no van a llegar a ese nivel de un linfedema. Entonces, porque ayer me preguntaban mucho eso, y los veía como muy preocupados porque no, pero es que no clínicamente, pero obviamente digamos que todavía no es el momento de eso. Se los cuento para que sepan que existe, y para que, digamos, se vaya proyectando cómo funciona más o menos las enfermedades. Pero lógicamente eso es cuando ustedes se sienten y estudian. Entonces, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, como vamos a ver ahorita, las diferentes manifestaciones clínicas y el por qué. Entonces, yo puedo tener edema de los tejidos por diferentes mecanismos, no solamente uno. Entonces yo puedo tener porque se disminuyen las proteínas del plasma,
porque tengo un estado de hipervolemia que favorece que salga líquido, porque no me funcionan los vasos linfáticos, etcétera, etcétera. Porque tengo una infección, entonces la infección hace que haya mayor vasodilatación, aumenta la permeabilidad y yo tengo inflamación. Entonces, eso es lo que sucede, muchachos. Entonces, eso para que entiendan cómo se conjugan las fuerzas, porque ayer, pues, vi que después de la clase quedaron bastantes dudas sobre eso. ¿Está un poco más claro? Los que tenían dudas, ¿les quedó un poco más claro? ¿Qué era lo otro que los inquietaba? ¿Qué más los inquietaba? Una duda. Hay o sea, digamos, una fuerza que se opondría a la entrada de líquido. La entrada del líquido al líquido intersticial no sería también la baja de presión en el extremo venoso. O digamos ahí cómo se repartirían las fuerzas. Por eso No sé si me hablan. sí, creo que sí. Por eso ustedes vieron en el libro, les tienen 3 gráficas. Una del extremo arterial capilar, otra del extremo venoso. El extremo venoso maneja presiones mucho más bajitas que el extremo arterial, como 10 milímetros de mercurio más bajitas, creo más o menos por ahí. Pero esa presión en el extremo venoso, pese a que es menor, sigue siendo un poquito mayor que la del líquido intersticial. ¿Qué es lo que hace que en el extremo venoso se arrastre el líquido? La presión coloidosmótica, la presión oncótica. Por eso es que en las venas, en el extremo arterial capilar, sale líquido y en el extremo venoso se reabsorbe líquido. Claro, uno pudiera pensar, pero como acá está saliendo en el extremo arterial, está saliendo líquido en el extremo venoso, este líquido que está saliendo no se pondría a la salida. Pero lógicamente lo que hablamos, la salida de este líquido no modifica mucho la presión en el espacio intersticial. Y en el extremo venoso, la presión hidrostática es mucho menor en la parte capilar, pero sigue siendo un poquito mayor que la del espacio intersticial. Es la presión oncótica que se mantiene igual tanto en el extremo arterial como en el extremo venoso, la que hace o la que favorece la fuerza hacia la entrada del líquido. En el extremo capilar se favorece la salida del líquido y en el extremo venoso se favorece la reabsorción del líquido. ¿Sí más o menos por ahí la pregunta? Y ustedes ven una tercera gráfica en donde cogen como una presión capilar media, ¿sí? O sea, sería como un ejemplo de comparación entre las dos presiones, la arterial y la venosa, y más o menos una presión media capilar, y esa presión media capilar pues favorece la salida de ese líquido. ¿Qué otra pregunta había sobre eso? Respecto al primer, creo que esta semana fue que nosotros iniciamos clases, ¿o fue la semana pasada? Esta semana, me parece que pasa mucho. La semana pasada Estamos descansando. Y respecto al primer capítulo, donde ustedes veían todo ese montón de fórmulas, pues yo les dije que no, o sea, me interesa es que empiecen a aplicarlos acá. Que entiendan, por ejemplo, que si yo modifico vasodilatación o vasoconstricción, yo estoy modificando la resistencia de un vaso. ¿Cuándo es mayor la resistencia? ¿En una vasoconstricción o en una vasodilatación? En una vasoconstricción. La resistencia es mayor en una vasoconstricción o en una vasodilatación. En una vasoconstricción. Una vasoconstricción, porque ustedes vieron ahí la teoría del flujo laminar, todo esto se acerca más a las paredes, sí señora. Entonces, en un vaso muy pequeño, si yo tengo un vaso de gran calibre y tiene una vasoconstricción y se vuelve mucho más pequeño, de manera que su luz es mucho más pequeña, el flujo que pasa por ahí está más en contacto todo el flujo con las paredes del vaso, y las paredes del vaso siempre tienden a oponerse al flujo. Entonces, aumenta la resistencia. Si yo tengo una sangre más viscosa, por ejemplo, con un hematocrito aumentado, la resistencia de la sangre, la resistencia del paso del flujo de sangre, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Dicen por qué? Hay viscosidad, el poco va a ser más, va a tener ahí menos, pues, con menos velocidad, y también por la resistencia
Digamos, exacto. Digamos que yo tengo un vaso que no se ha modificado su calibre, sino que está estático. Y yo por ese vaso, digamos que inyecto agua, no sangre sin agua. El agua es un fluido y es mucho menos denso o es mucho menos viscoso que, por ejemplo, la miel, ¿cierto? La miel es un fluido también y es muy viscoso. Yo puedo inyectar agua por ese vaso, si yo tuviera acá un émbolo con una jeringa, y el agua pasa fácilmente. Pero otra es la historia si yo agarro una jeringa de 10 cc, por ejemplo, de 20 y la lleno de miel y trato de pasarla por el mismo vaso. Va a tener una resistencia mucho mayor, pese a que el vaso no ha modificado su calibre. Entonces, la miel es un fluido mucho más denso y mucho más viscoso. Y se opone, casi que trata de pegarse a las paredes del vaso y no, necesitaría mucha más fuerza para tratar de inyectar esa miel casi que a la misma velocidad que inyecte el agua. Entonces lo mismo le pasa a la sangre. ¿Cuál es el factor más importante que determine el aumento de viscosidad en la sangre? El hematocrito. Y eso tiene que ver con otra gama de patologías que más adelante, si quieren, les traigo un caso clínico en donde se aumenta demasiado el hematocrito. Por ejemplo, en algunos linfomas, en algunos tipos de cáncer, se producen muchísimas células sanguíneas que son inmaduras. O sea, yo produzco la versión inmadura de los eritrocitos, que son los reticulocitos. Esto en gran cantidad. Y eso no quiere decir que yo esté mejor, porque son células que no son funcionantes, no son células maduras. Entonces son eritrocitos inmaduros que no están cumpliendo función de captar oxígeno y todo lo que pasa. Simplemente tengo en la sangre un montón de células que no están haciendo nada. Y la sangre se vuelve mucho más viscosa. Y eso tiene efectos, lógicamente, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Entonces, si yo incremento la viscosidad del señor, si yo incremento la viscosidad de un tejido, necesito mucha más fuerza para llevar esa sangre, la viscosidad. Si yo incremento la viscosidad de un fluido, necesito mucha más fuerza para llevar esa sangre a su destino. Y eso sucede con el aumento del hematocrito. Lógicamente, si hay un aumento del hematocrito en 2 o 3 unidades, 4 unidades, como sucede en el dengue, por ejemplo, que en el dengue ustedes han visto que aumenta el hematocrito y disminuyen las plaquetas. Digamos que no va a haber tanto efecto a nivel sistémico por el aumento de ese hematocrito, porque es algo que a niveles fisiológicos podemos manejar. Pero cuando se aumenta ya demasiado, ya opone una resistencia mucho mayor al flujo. Juan Diego, ¿me voy a preguntar algo? Porque en el libro también hablaron de que la presión intermitente tenga que ser más negativa respecto a la presión. Sí, señor. Pues no, para ahí medio lo explicaron, pero no terminé de entender por qué pasa así. Listo. Depende del tejido, asimismo se comporta. Depende del tejido, los capilares son diferentes, ¿cierto? Hablábamos que los capilares del hígado son diferentes, por ejemplo, a los del músculo. Dependiendo también del tejido que estemos hablando, asimismo se comporta la presión del espacio intersticial. Y les hablaban por ahí de que las cavidades que son cerradas, por ejemplo el cráneo, por ejemplo el tórax, el espacio intersticial tiende a ser negativo porque mi cráneo y el tórax son cavidades que están cerradas. Por lo tanto, al tener una cavidad que es cerrada, tiene una presión negativa. Por ejemplo, una botella de gaseosa, digamos que esté vacía, que ustedes la tengan cerrada un tiempo, no está completamente al vacío, pero cuando ustedes la destapan, ella hace un intercambio con el aire, con la presión atmosférica, y ustedes escuchan el sonido. Entonces, el tórax y el cráneo son cavidades cerradas que tienen una presión negativa. Tienden a crear succión. Entonces, por ser cavidades en las que en su interior no influye o no está presente la presión atmosférica, por eso es que manejan presiones negativas. Y les mencionaban ahí el valor, no me acuerdo si era como de -2 o -3, algo así. Eso. Entonces, a eso se refieren con la presión negativa. Y también tiene que ver ese día con lo que Isa preguntaba sobre los senos venosos. Son estructuras que normalmente no tienen aire, no están en contacto con el aire. Entonces, por ejemplo, en las cirugías, si usted lesiona esas estructuras vasculares, por ejemplo las venas,
pues se forman en bolos de aire. Entonces, en respuesta a la pregunta de Juan Diego, la presión en el espacio intersticial es negativa, sobre todo es francamente negativa, sin llegar a ser muy negativa, en cavidades cerradas como por ejemplo lo son el globo ocular, el cráneo, el tórax, no sé si mencionaban por ahí la cápsula de la rodilla también, bueno, algo así. Mientras que, por ejemplo, en tejidos que sí están en contacto con la presión atmosférica, por ejemplo, estos tejidos no tienen una presión, no llegan a tener una presión francamente negativa, sigue siendo positiva, más o menos 2 a 3 milímetros de mercurio. Pero el libro menciona que es negativa respecto a la presión del capilar. Es decir, el capilar maneja una presión hidrostática de 17, el espacio intersticial maneja una de 3, entonces es más negativo que la del capilar. Pero las que son francamente negativos son las de las cavidades cerradas. ¿Sí quedó claro? ¿Qué otra duda tienen, muchachos, respecto a eso? Profe, yo casi no entiendo lo de la compliance. La complianza o la complacencia o la capacitancia es como la capacidad que tiene un vaso de almacenar un fluido, en este caso la sangre. Por ejemplo, yo tengo 2 vasos de igual calibre, una arteria, y esa arteria mide 5 centímetros de diámetro, y yo tengo una vena que mide también 5 centímetros de diámetro. Las dos son igualitas, pero ¿cuál de las dos puede almacenar más sangre? La vena. ¿Cuál? La vena. ¿Por qué? Según lo que hemos visto, Por las paredes. Por la composición y sus paredes. sí, señor, relación. tiene una muscular que es mucho más delgadita o no está tan fortalecida como la de las arterias. Entonces, si la tomamos, ella puede estirar mucho más. Eso quiere decir que unas modificaciones de presión, si yo modifico un poquito la presión, el líquido lógicamente no está muy confortable en el vaso y el líquido trata de empujar. Entonces la vena se acomoda un poquito a ese, y yo pudiera inyectar grandes cantidades de líquido y esa vena darme espacio. Entonces, la complacencia o la capacitancia es eso, esa capacidad que tiene un vaso para almacenar un fluido. Y en el estudio que nosotros estamos haciendo, pues es la sangre. Y la capacitancia o la complacencia, que es lo mismo, o la complianza, depende de 2 cosas: depende del tamaño del vaso y depende de la distensibilidad del vaso. Por eso les estoy poniendo el ejemplo con 2 vasos que son iguales, porque la arteria mide lo mismo que la vena y puede aceptar volumen, pero la arteria no se va a distender tanto como la vena. La vena sí empieza a distenderse. Entonces yo pudiera encontrar que en determinado momento, si yo corto acá una arteria, la ligo por este lado y empiezo a meterle volumen, yo pudiera ver que acá esta me acepta unos 100 cc de líquido y ya no me acepta más. Y en la vena yo puedo inyectar 400. Entonces, la vena tiene una capacitancia, una compliancia mucho mayor que la arteria mismo calibre que estamos viendo. Por eso el libro les decía que no sirve solamente la distensibilidad, porque si yo comparo un vaso que es muy distensible pero que es muy chiquito con una arteria, por ejemplo, que es poco distensible pero que es más grande, la arteria le va a ganar a la vena en complianza porque tiene un volumen mucho mayor, entonces acepta una cantidad de volumen grande. Eso es la complianza, la complacencia. ¿Qué más, muchachos? ¿Miramos el caso clínico? ¿Qué pasa? Cuando me levanto, vamos a Va a mirar. creer que se la tengo montada y no es así. Yo sí creo. Va a creer. A ver. En el caso de una varicocele, ¿cómo sería? Un momento de las proteínas. Ah, sí. Ay, sí. Pero acuérdese, Ricky, el varicocele son varices en la parte testicular, ¿sí? Y bueno, hay diferentes causas de varicocele, pero hay algunas que son criptogénicas y lógicamente no se encuentra causa aparente, porque una de las causas que cuando uno encuentra un paciente con varicocele, uno busca obesidad. Por ejemplo, yo varicocele muy seguido porque yo trato con policía y fuerzas militares, y es una de las patologías más frecuentes asociada a la fuerza, asociada a la presión intraabdominal, pero hay casos en donde el paciente es delgado,
hace ejercicio, pero hace ejercicio aeróbico, bicicleta, natación, hace labor administrativa. O sea, bueno, ¿y cómo es su trabajo? No, yo trabajo en una oficina, es uniformado, pero trabaja en la oficina. Si hago, no, nada negativo, ¿sí? Entonces hay casos en donde uno no encuentra la causa aparente, pero fisiopatológicamente se comporta como cualquier vena varicosa. De hecho, hay una maniobra y usted le pide a él que puje. Nosotros, bueno, yo me salí de ese grupo, pero estábamos antes en un grupo donde los uniformados que iban a ir a las estaciones de mayor riesgo, las Pratibu y todo eso, nosotros los valorábamos médicamente para ver si eran aptos para ir para allá, para no mandar a nadie enfermo. Y los poníamos, hacíamos la palpación, yo hacía la palpación testicular, encuentra uno, siente la venita varicosa, la varicosidad, y uno pide que puje. Entonces cuando pujan, cuando aumenta la presión intraabdominal, ella trata de dilatarse y usted la puede percibir. En algunos casos, no todos, hay algunos casos son muy pequeñitos que a veces solamente por ecografía se detectan. Pero digamos que fisiopatológicamente es el aumento de la presión, del drenaje venoso de la región testicular escrotal. Entonces más que todo eso, más que por la parte proteica o la parte oncótica, sí, es más por eso, y es quirúrgico. Pero sería más bien una oncótica a nivel vascular. Pero no, lo que quiero referirme con esto es que en la parte de varicoceles no se altera, no encontramos alteración aquí de la parte de las proteínas, ni intersticial ni capilar, no, es más que todo aumento de las presiones hidrostáticas, sí, de la parte venosa del testículo. Entonces eso es lo que sucede. ¿Esto es por lo del funcionamiento de las válvulas intestinales? Más o menos, sí señor, aunque esas venitas no manejan válvulas y son venas muy pequeñitas, pero es la fisiopatología muy similar porque la parte del drenaje testicular, creo que parte del drenaje cae nosotros tenemos la vena testicular, creo que es rama de la renal, si no mal no recuerdo. Bueno, tiende a haber un aumento de las presiones del drenaje venoso y a nivel retrógrado eso significa que el drenaje de ese sitio en específico, en este caso el testículo, maneja más presiones y como las venas en ese lugar son tan pequeñas, son tan delgadas, pues fácilmente se dilatan y entonces eso ocasiona dolor en ellos, más que afectación de la presión oncótica, porque fíjense que si fuera afectación de la presión oncótica el manejo no sería quirúrgico. O sea, si yo lo corrigiera quirúrgicamente, el paciente volvería a tener varices en los testículos, porque si el problema fuera oncótico, yo tendría que corregirlo sistémicamente, o sea, tendría hipoproteinemia a nivel sistémico. Entonces su problema, y se corrige así de esa manera, quirúrgicamente. Entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Vean muchos casos. ¿Ya? ¿Leemos el caso clínico ya? Sí, Bueno, pero lo maximizamos. qué pena, yo he salido. ¿Sí han calmado sus dudas, muchachos? Sí. Entonces sí sabían. O sea, el conocimiento estaba. Pero es que, por ejemplo, a mí me da ansiedad solamente pensar en el parcial, qué va a pasar. No, esta vez va a votar un parcial facilito. Ay, profe, eso creímos. Un parcial facilito. Ay, profe, no le creo. Uno estaba convencido de su conocimiento, de sus capacidades. Y estoy técnico también. ¿Ah? Primera vez que la veo. Sí. No. Demasiado. Vaya. ¿Cierto? No. No. Yo sé, hombre, primera vez que la veo. Sí, no, muchachos. Deberíamos intentar, por ejemplo, no bajarle como tanto a las posibles opciones de respuesta, pero tampoco poner opciones así como tan largas. Normal, hasta la H. Hasta la H. Si le pongo H, hasta la H y una sola verdadera, pues esa es, déjale ver. No, esta vez la vamos a hacer hasta. Se lo prometo que es Profe, está grabando. ¿A la qué? Dígale. hasta la D. ¿Qué? Hasta la D. Hasta la curadita.
¿Hasta la D o hasta la Se dijo, profe. Está grabado en cámara. D? D. Profe, está grabado aquí. Una pregunta con opción E. No la Desde que no quede nada firmado. No, mentira, sí, hasta la D. Voy a dejarla hasta la D. Ay, qué belleza. Hasta la D. Pero qué tan complejo. Sí, lo dije hasta la D, pero cada cosa más corchada. Hasta la D y cada opción con 1, 2 y 3. Entonces sería, por ejemplo, la 1 de la A es verdadera, pero la 2 de la B es falsa. Uy, no, profe. Ay, No, muchachos, hasta la D la voy a dejar. Hasta la D. Profe, quedó grabado. De muchos. Hizo Hasta la así. D. No, y entonces hasta la C, entonces vamos a dejar. claro. Hasta la B. Pero tienen cáscara que se tiran la pregunta 17. O sea, yo creo que el primer profesor en la historia que vota, que sopla una pregunta de parcial y se la tira. Usted no lo sabía. Pero es que ya uno llega a la Yo la 17. Voy a sabía, yo la marcar. sabía. De verdad que la voy ¿Está a aquí marcar. usted? La voy a marcar. No se va a olvidar nunca a todos nosotros. Ya le mandaste el Yo foto. creo que esa persona es muy conspiranoica. Pero Algo le cambió, algo le cambió. Uy, profe, pero no crean. A mí, Contreras me hizo una el año pasado, bailas. Que yo le dije, profe, aquí está la opción, hay 2 correctas. Y me dice, sí. Y le entrego el parcial, salgo y dice, ay, no, y era. creo que fue Natalia no está. Natalia estaba y no entendió mi sarcasmo porque ella me dijo, profe, acá es así. Y yo le dije, sígame, hazlo así. Y marcó esa y me dijo cuando estábamos así, pero es que usted me dijo. No, pero es que No sé. Profe, con los nervios. Qué malo. uno no juega con ese tipo de cosas en un parcial. No, pues yo le dije, siga pensando así, ¿no? Y lo toman, pero es que lo toman ustedes todo muy literal. Y yo creo que esa persona dijo, este man me quiere joder, pues mierda, y pongo la otra. Yo sé que esa es verdadera, pero no, nada regalado en esta vida. Y coloqué otra y pues se la tiró. Muchachos, vamos a analizar el caso. Tenemos un paciente de 81 años, que yo no sé si el caso lo coloqué completo, pero analicemos hasta luego. Listo. Un paciente de 81 años, esto lo adapté yo también. Acudió a urgencias acompañada de su hija porque en la noche no podía respirar y le duele el abdomen. Refiere además en los últimos 5 días aumento de edema en los miembros inferiores. Disnea es la dificultad para respirar, esa sensación de ahogo. Con moderados y pequeños esfuerzos, o sea que es importante. O sea que un paciente puede tener disnea pronto de altos esfuerzos, que no, yo camino largas distancias y me siento agitado. O puede ser de pequeños esfuerzos. Yo llevo esta silla para allá y estoy sumamente ya agitado. Refiere edema de miembros inferiores que va empeorando a lo largo del día y en la noche cuando se va a descansar mejora. Entonces ella está en sus actividades, el día está cocinando, está haciendo sus cosas, se le empiezan a inflamar los pies. Y en la noche que se va a dormir o cuando se acuesta a ver la novela, nota que los pies empiezan a desinflamarse. Entonces, cuando va a descansar mejor. Sin embargo, refiere que cuando se acuesta a dormir no tolera muy bien el decúbito, o sea, cuando se acuesta. Y necesita inclinarse para poder descansar. Anexo a esto, refiere, se levanta súbitamente en la noche con sensación de ahogo. Es una sensación de que se está ahogando y eso le quita el sueño, la despierta. Entonces la paciente tiene antecedentes clínicos en que no puede faltar casi nunca insuficiencia renal. De ahí la importancia de por qué yo en la unidad de renal les quiero colocar toda la unidad. Fíjense que acá en lo que yo les pasé no les coloqué toda porque hay una parte que habla del shock y todo eso. Y pues eso es más fisiopatología. De pronto sí les daré una clasecita de eso para que estén preparados para allá. Pero la idea es conocer lo normal nosotros acá. Pero en fisiología renal sí va a entrar todo, porque en fisiología renal la tenemos que manejar muy bien. Antecedentes clínicos, entonces hipercolesterolemia, hipertensión, anemia. ¿Por qué tiene anemia esta paciente, muchachos?
Nicolás, ahí más o menos, ¿por qué puede tener anemia esa paciente? Según lo que llevamos hasta ahorita, o sea, según lo que hemos leído de ahí, ¿por qué pudiera tener anemia la paciente? Sí, señor. Métanse en la cabeza eso, que un paciente con insuficiencia renal, de pronto se está iniciando, todavía no, pero ya un paciente con insuficiencia renal crónica casi siempre tiene anemia. Porque cuando lleguemos a renal vamos a ver, y en endocrino también, la parte de la eritropoyetina. La eritropoyetina la produce el riñón. Y un riñón con insuficiencia renal no es solamente un riñón que no filtra, sino es que es un riñón enfermo. Es un riñón que la insuficiencia renal es un estado inflamatorio permanente. Entonces el riñón o produce muy poquita eritropoyetina o no la produce. Y entonces esos pacientes con insuficiencia renal, ellos están en un control con nefrología y les colocan sus inyecciones de eritropoyetina. Entonces la anemia, sí señor, Juan Pablo, es por la insuficiencia renal de acá. Tiene entonces antecedente de gastritis crónica y tiene una fibrilación auricular. Esa ya la vimos, ¿no? La pregunta del parcial, la que estaba facilita. El parcial no del quiz, que confundieron un flúter con una fibrilación auricular. Y eso que hablamos de fibrilación, ¿no han dicho? Ay, no volvemos a hablar de eso porque me deprimo. Se deprime. Bueno. Entonces, tiene una fibrilación auricular. Entonces, esa paciente debería estar anticoagulada, ¿cierto? Sí. Y tiene una insuficiencia venosa profunda y tiene antecedente de una cardiopatía isquémica. Hasta el momento, de todo lo que hemos hablado, más o menos, ¿hacia dónde los orientaría? ¿Qué patología los orientaría más o menos? Me causaría la inflamación de los miembros inferiores porque dice que son dolorosos, o sea, es bilateral. Entonces la hipertensión aumentaría el volumen intersticial a nivel de miembros inferiores. Sí, aumentaría, digamos, la presión a nivel de capilar, pero no es la única causa de por qué la paciente tiene edema de miembros inferiores, pero sí es válida. ¿Cuál de las venas tendrían áuricos? Tiene insuficiencia venosa, ella tiene insuficiencia venosa, que ayuda también a que se le inflamen los miembros inferiores. Entonces vamos a hacer el análisis de casos hasta ahí. Por ejemplo, la paciente, ese caso es un caso de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Fíjense que la paciente, ¿cómo organizamos el caso? La paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, mírenlo ahí, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando hay infartos, sobre todo el infarto que no se trató, muere gran parte del tejido cardíaco, ¿cierto? Y nosotros no somos capaces de reemplazarlo. Lo reemplazamos esos miocitos ¿con qué? Tejido fibroso, cicatriz. Pero eso no es contráctil, eso no es funcionante. Entonces, hubo una paciente que de pronto es muy descontrolada, que ha tenido antecedentes de cardiopatía isquémica, hipertensión, toda esa cuestión disminuye la capacidad contráctil del músculo cardíaco. Por lo tanto, esa paciente es proclive a hacer insuficiencia cardíaca porque tiene una disminución de la capacidad de bomba del corazón. Eso por ese lado. Aparte, la paciente tiene bastante riesgo cardiovascular porque fíjense que tiene hipertensión, que sabe desde hace cuánto. Si tiene 81 años, póngale que haya iniciado a los 60 y algo, o sea, llegaron unos 20, 15 años con eso. O sea que arterialmente, vascularmente está mal. No sabemos hasta el momento si la paciente está muy bien controlada o no. Ahí tenemos los medicamentos. Y fíjense que tiene hipercolesterolemia, o sea, ya tiene otro factor de riesgo, ¿sí? Cardiovascular. Tiene la hipertensión y tiene la hipercolesterolemia. Cuando ustedes vean fisiopatología van a ver cómo se relacionan esas dos cosas para causar la formación de aterosclerosis, la formación de placa de ateroma. Las placas de ateroma, cuando crecen mucho, algunas se vuelven inestables, viajan, se rompen, viajan y ocasionan el infarto. Todo se está relacionando. Aparte tiene otro factor de riesgo cardiovascular, que es la insuficiencia renal. No sabemos si la paciente hizo hipertensión primero y la hipertensión le dañó el riñón, ¿sí? Porque la hipertensión daña los órganos blancos, que son el riñón, el corazón, la visión, cerebro
¿sí? O no sabemos si la paciente primero hizo insuficiencia renal y por la insuficiencia renal tiene la hipertensión. Probablemente fue lo primero fue la hipertensión y luego fue la insuficiencia renal. Y pues tiene insuficiencia venosa porque pues una paciente hipertensa de hace mucho tiempo maneja presiones grandes a nivel capilar que permiten la salida de líquido. Sus venas están acostumbradas a manejar grandes presiones, pero también debe ser una paciente que es obesa, una paciente que tiene un incremento de la presión intraabdominal. ¿Y qué provocaba eso? El incremento de la presión intraabdominal. Que se presionaron. ¿De la presión qué cosa? El incremento de la presión intraabdominal que causaba. Pues como que se opone a el flujo de sangre que viene de los miembros. Drenaje venoso. Sí. Entonces, Porque no los comunicamos. de ahí para abajo, todo empieza a ir mal porque desde el abdomen para abajo, el drenaje venoso empieza a acumularse. No puede fluir libremente y no puede ascender porque la presión intraabdominal hace que los órganos abdominales estén manejando presiones grandes a nivel venoso y sobre todo la cava. Entonces se maneja grande presión y se opone a que el flujo pase. Entonces probablemente con el paso de muchos años pues las venas han venido manejando grandes presiones, se han venido distendiendo y sus válvulas ya no son competentes. Entonces la paciente tiene una insuficiencia venosa. ¿Sí? Vamos encadenando todo hasta ahí. Entonces la paciente tiene una insuficiencia venosa y la insuficiencia venosa por sí solita, sin que yo tenga una insuficiencia cardíaca, ya me puede producir edema de miembros inferiores. ¿Por qué? ¿Por qué me produce la insuficiencia venosa edema de miembros inferiores, Nicolás? O sea, la fuga del líquido. Porque si ustedes vieron en la imagen de Gaito, Pues si aumenta el cambio y disminuye la presión, entonces como no hay presión hidrostática a nivel de la vena, por la distensión, la presión disminuye. no, porque acuérdense que, digamos, sí, lógicamente, si la vena está muy distendida, teóricamente disminuiría la tensión, pero el líquido se está acumulando y la vena hay un momento en que no da para más, ella se distiende hasta el máximo. Y se acuerdan la imagen de Gaton donde muestra un muñequito de pie y le muestra la presión que se maneja en los pies, que es de 90 milímetros de mercurio, eso es una presión muy alta. Casi, es que es una presión mucho más alta que la presión capilar a nivel arterial. Entonces, esa gran presión hidrostática empuja demasiado líquido hacia el espacio intersticial. Y lo que evita eso en una persona sana, en una persona joven, como nosotros, como ustedes, pues son las válvulas. Las válvulas están sacando esa cantidad de líquido, pero una persona como esta señora, que es obesa y que sus válvulas no son competentes, el líquido está permanentemente estancado ahí. Entonces, aunque lo que dice es cierto, la vena está muy dilatada, pudiera uno pensar que no, pues está dilatada, no está manejando una gran presión, porque disminuye la resistencia, pero la vena ya llegó a su tope. Y ahí hay una gran columna de líquido que está acumulada, que está permanentemente ahí. Entonces, a nivel capilar de esa señora, se alteran las fuerzas y el líquido sale del espacio intersticial. Lógicamente, su sistema linfático está drenando el exceso, pero digamos que está saliendo tanto líquido con esa presión que pues su sistema linfático está trabajando al tope y ella mantiene sus pies hinchados. Pero en ese caso no habría constricción de los capilares linfáticos por el exceso de los métodos. Hasta el punto que hablamos de la fase de meseta que vimos ayer, cuando usted va incrementando la presión en el líquido intersticial, el vaso linfático dice, hay más líquido, yo trabajo más. Pero hay un momento en que el edema comprime o trata de comprimir los vasos linfáticos y ellos ya no trabajan a una velocidad tan grande o no comienzan a trabajar. En este caso siguen trabajando, el vaso linfático sí puede trabajar, porque fíjense que no son edemas tan exagerados. Creo que yo ahí les traigo la foto, no son edemas como por ejemplo el linfedema, en la elefantiasis. Entonces el vaso linfático sigue drenando el exceso líquido, lo que pasa es que pues, por la presión que está manejando alrededor no puede trabajar muy rápidamente. Entonces la paciente tiene una columna de líquido que está haciendo presión en sus venas y hace la inflamación. Pero resulta que ella se va a dormir y lógicamente cuando ella se va a dormir pues no está de pie, sino está acostada. Y estando acostada la presión en las piernas disminuye porque la presión aumenta mientras ella está haciendo sus actividades, o sea, mientras está de pie. Porque por gravedad toda la sangre se está acumulando en las piernas. Pero cuando ella se va a dormir,
digamos, la señora se acuesta a dormir y esa señora es que le coloca una almohada y sube los pies. Entonces, por gravedad, todo ese líquido empieza a, digamos, en las venas, empieza a circular hacia el corazón. Y el líquido que está en el espacio intersticial, pues como disminuyó la presión hidrostática y digamos que no tiene ninguna alteración de sus proteínas, pues estas fuerzas empiezan a equilibrarse y el líquido empieza a absorberse nuevamente. Entonces, por eso es que ella en la noche siente que empieza a disminuir el edema del miembro inferior. Tiene otro factor para hacer el edema del miembro inferior, y es que como tiene una insuficiencia cardíaca, pongámoslo así, digamos que su volumen sistólico disminuye, ¿sí? La cantidad de sangre que está eyectando el corazón disminuye. Eso en parte es lo que ocasiona que la señora no tolere muy bien el ejercicio, porque hay menor cantidad de sangre. Si hay menor cantidad de sangre, llega a duras penas lo que usted necesita para mantenerse, digamos, en este caso, para mantenerse consciente y para medio hacer su... Pero el volumen de sangre no es lo suficiente como para que la señora pueda caminar hacia la tienda. Ya siente que ese volumen sistólico no le alcanza. Pero una pregunta, en la fibrilación auricular, en ese caso, ¿aumentaría a nivel de la aurícula la presión? En la fibrilación auricular lo que pasa es que la aurícula ni se está contrayendo ni se está relajando, está en un estado permanente haciendo esto. Porque hay en diferentes partes de la aurícula hay contracción, pasa como la fibrilación ventricular, solo que la fibrilación ventricular sí es grave. Y en este caso la aurícula pues podemos vivir con una fibrilación auricular. Entonces hay diferentes partes de la aurícula que se contraen y se están relajando. Digamos que sí, porque uno de los factores de riesgo para hacer fibrilación auricular es el aumento crónico de presión en la aurícula derecha. Por ejemplo, pacientes como en este caso que empiezan a manejar, que tienen insuficiencia cardíaca, a ver, por ejemplo, cuando ya es importante se compromete también el ventrículo derecho y se empieza a comprometer la parte derecha del corazón. Por lo tanto, de ahí para atrás empieza a incrementarse la presión. Entonces, se incrementa en el ventrículo izquierdo, se incrementa en la aurícula, ventrículo derecho, perdón, se incrementa en la aurícula derecha. De entrada, eso ya es factor de riesgo para fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular empeora la insuficiencia cardíaca. Y de ahí para allá, en la aurícula derecha, pues las venas cavas. Entonces empieza a haber una presión retrógrada hacia un incremento de la presión en las venas cavas. Por lo tanto, de ahí para abajo, todo ese flujo no puede circular como libremente hacia el ventrículo. Entonces son pacientes que ustedes se encuentran en la parte del reflujo hepatotubular. Entonces son pacientes que están manejando unas presiones venosas altas porque el corazón no está funcionando y no está poniendo a circular esa sangre como debería. Pero sí, en una fibrilación auricular puede haber un aumento, o hay un aumento de la presión en la aurícula. Esa insuficiencia cardíaca que está causando que se acumulen presiones a nivel retrógrado, pues empeora el drenaje de los miembros inferiores también. Entonces, el paciente, eso empeora el cuadro clínico que está presentando. Y en ese caso también habría una hipervolemia, porque si, de hecho por eso se preguntaba. Hay un estado de hipervolemia en la insuficiencia cardíaca, hay un estado de hipervolemia pese a que el volumen sistólico no es efectivo, hay un estado de hipervolemia. Incluso en ella más todavía porque tiene una insuficiencia renal. Y de hecho, por ejemplo, en estos casos, no todos, porque hay una clasificación de la insuficiencia cardíaca que si congestivo y frío, que si caliente y húmedo, bueno. Pero en muchos casos de estos se tratan con diuréticos, algunos, para evacuar ese exceso de líquido, para que el corazón no sufra tanto, porque entre más líquido tiene, mayor precarga, y él se esfuerza por sacar con las fuerzas de Starling. Él trata de inyectar esa cantidad de sangre extra que hay, pero es que no tiene cómo. Entonces, para poner el corazón a descansar un poquito, en esos pacientes algunos se tratan con diuréticos. Entonces, sí hay un estado de hipervolemia en ese paciente. Y la dificultad respiratoria que tiene ella en la noche se llama una disnea paroxística nocturna. Entonces, el paciente está acostado, se acuesta a dormir y resulta que en la noche todos los líquidos, por su insuficiencia cardíaca, todos los líquidos, sobre todo a nivel de miembros inferiores, que se habían extravasado, comienzan a reabsorberse, y en determinado momento se reabsorben tantos que incrementa
la presión a nivel del corazón, aurícula derecha, y pasa precisamente eso. Primero está durmiendo, entonces su frecuencia cardíaca no está tan alta. Cuando se reabsorben esos lípidos, incrementa un poquito la precarga y el corazón con ese cambio no alcanza a compensar y la paciente se para sintiendo que se está ahogando. Entonces eso se da en algunos pacientes, sobre todo los que ya están muy avanzados en insuficiencia cardíaca. Entonces ese es más o menos el análisis, muchachos. ¿Y por qué les traje este caso? Para que se den cuenta que la disminución de la presión osmótica no es lo único que me puede causar edema, ni la afectación de los vasos linfáticos es lo único que me puede causar edema. Y estos casos son muy frecuentes. Una insuficiencia cardíaca, incremento de las presiones hidrostáticas porque es hipertensa, porque el corazón está manejando un estado de hipervolemia porque no puede poner a circular la sangre, aumento de las presiones venosas, y todo eso hace que haya salida, alteración de las fuerzas distales. Entonces, por eso les traje este caso clínico. ¿Les queda claro? Sí. ¿Qué no quedó claro? Por ahí Yo siento que- escuchen un no. ¿Soy yo? Que, ay, también No, les estoy conmigo. preguntando, pero es que por ahí escuché que no. No, yo ya aclaré lo que yo tenía, o sea, como que mi problema era con las fuerzas. Lógicamente lo que quiero que se les quede de este caso clínico es lo que hablamos, o sea, todo lo que les expliqué es para que entiendan el porqué, pero lo que quiero que se les quede es que cuando tienen un caso así, que cuando tienen un caso así, y sobre todo un caso de edema, piensen qué es lo que está fallando, y si ustedes analizan, si ya conocen la historia clínica del paciente, más o menos pueden jugar con lo que estamos hablando y darse cuenta qué es lo que está fallando. Entonces, eso de muchos. Y ahora, yo ya les traía el examen físico y todo. Y más o menos ese es el edema que ustedes pueden ver. Ajá. Fíjense que es un edema bilateral, ¿cierto? Sí. Si fuera unilateral, yo pensaría más bien que probablemente es linfático. Pero fíjense que ahí es bilateral. Quiere decir que si yo tengo algo que es bilateral, yo siempre pienso en algo sistémico. ¿Sí? Y ese es el reflujo hepatotubular. Lástima que no se ve tan bien como se ve acá en el ojo. Uy, es que hay unos que se notan muchísimo. Incluso, sí. Incluso hay unos que se ven más dilatados que otros. Ajá. Y eso, pues, muchachos, la explicación de eso es porque incrementaron las presiones. Las presiones que están bajando de la cabeza, de la parte superior, y que están llegando a la aurícula derecha, pues no se está evacuando rápidamente esa sangre y hay una acumulación de líquido de ahí para arriba. Entonces, fíjense la expresión de la presión hidrostática lo que causa esa dilatación venosa, porque ahí está dentro lleno de sangre y no se está evacuando rápidamente. Y esto era pues más o menos los exámenes que tenía esa paciente. La creatinina está alterada, el sodio está bajito, el potasio está empezando a aumentarse. ¿Por qué? Pues porque no está orinando. Y eso que ustedes ven ahí, el BNP, bueno, eso es un péptido natriurético, es un examen que uno pide para ligarlo a la insuficiencia cardíaca. Es como una proteína que se produce cuando el corazón tiene alguna patología. Pero el péptido no es específico, puede estar incluso en el infarto, en la insuficiencia cardíaca. Bueno. Y ella tenía una troponina alta, o sea que en el momento no estaba normal. En ese caso también habría esplenomegalia y hepatomegalia. Sí, puede haber sobre todo hepatomegalia. Sí, señor. Y si ya la presión en la vena aporta demasiado, también puede haber esplenomegalia. Casi siempre primero es la hepatomegalia y luego la esplenomegalia. Y acá pues la radiografía. Pues digamos que más o menos para que a ver, apagamos la luz, muchachos, un momento. Y pues más o menos yo no soy radiólogo todavía, pero más o menos les puedo contar qué hice. Muchachos, otra cosa, todos los médicos generales estamos en competencia de una radiografía de tórax. No hagan como los que trabajan conmigo, que una radiografía de tórax, un derrame pleural evidente como está ahí, y tiene que sacar cita con el radiólogo para que el radiólogo me dé la lectura. O sea, nosotros estamos en capacidad de las cosas macro, ¿sí? De pronto no síndrome raro ni nada, pero sí lo macro. Y ahí lo macro es que pues, primero la paciente tiene
una magnificación de la silueta cardíaca, el corazoncito se ve grande. Bueno, primero que todo, ¿quién me dice algo? Ese va para 0.1 en el parcial. No, 0.5 es bastante. Bueno, 0.2. 0.2, no faltan. Ya Jason está listo. Esto, algo relevante de ahí, de esa radiografía, no lo patológico. ¿Qué les llama la atención de esa radiografía respecto al caso clínico? Aumento de los ventrículos, hay dilatación ventricular. Bueno, sí, pero no, respecto, sin hablar todavía patologías, todavía patológicamente no, sino de la radiografía de tórax en comparación con el caso clínico, ¿qué les llama la atención? Está fácil, está regalada. Señor. ¿El tamaño del pulmón derecho? No, pues está disminuido porque hay un derrame pleural, pero ahorita les hablo de eso. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? O sea, ¿Profe, la inclinación del corazón? También porque puede haber cierta desviación del eje, pero no es lo patológico todavía, no es lo patológico de lo normal. Cuando uno lee una radiografía normal y uno mira, entonces, ¿qué les llama la atención respecto a la radiografía? Que a ustedes no les cuadre con el caso clínico que vimos, sin pensar en lo patológico. Está fácil. Otra vez el comentario. Está fácil. O sea, ¿qué les llama la atención de la radiografía sin entrar en lo patológico? Que ustedes dicen, pero no me cuadra esta radiografía con el caso clínico. Pues va para los dos. Profe, la sacamos los dos. Pensaron acá la burbujita compartida de los dos peces. Una simbiosis. ¿Qué? Dígame. Una mujer. ¿Y qué pasa? Exactamente. No se ve la sombra del tejido mamario. ¡Claro! ¡Qué huevas! Y eso, muchachos, para que aprendan, conmigo aprenden de todo. En la radiografía del tórax, antes de ustedes empezar, no, que tiene un derrame pleural, ustedes siempre es la técnica y primero se enfocan en lo que pueda ser normal o en la identificación del paciente. Entonces, acá, por ejemplo, en la radiografía de tórax, uno de los puntos es los tejidos blandos. Y le puede pasar que a usted le pase una radiografía de tórax así, es una señora, y si, por ejemplo, una señora que es obesa, la sombra mamaria tiene que ser evidente, se ve la sombra mamaria. Y este es de un hombre. Este es de un hombre. Y lo otro, para identificar si es mujer, es porque en las mujeres no se ve el corazón. Profe, vamos bien. Entonces, no, la sombra mamaria, muchachos. Entonces ustedes empiezan a leer y resulta que la radiografía no corresponde al paciente que ustedes están tratando. Y la jefe les pasó una radiografía ahí, entonces para que se den cuenta de eso. Lo otro, ¿qué imagen ven ahí a nivel central? Ven como unos ganchitos, como unos clips. Sí. Ajá. El paciente tuvo, ese paciente, porque probablemente esta señora también lo hubiera podido tener. Tuvo una cirugía abierta, le abrieron el tórax, probablemente tuvo intervención. Y ahí les coloqué esos ganchitos para que la parte ósea del tórax se mire. Y cuando ustedes toman la radiografía, se ve eso sí. Ahora, sin entrando en lo patológico, pues lo que me mencionaba ya Juan Pablo, que el pulmón derecho, entonces sí, el pulmón derecho se ve pequeñito, pero no es porque esté pequeño, sino porque acá abajo, aquí miren la flecha, acá hay un derrame, acá se alcanza a ver un poquito el diafragma y el diafragma debería verse acá, ¿sí? ¿Hasta dónde llega el derrame? Acá, pues más o menos como hasta acá. Entonces, esto es la acumulación de líquido, muchachos. En la acumulación de líquido, como el tórax es una cavidad cerrada, pasa lo mismo que en las citos. Entonces se va llenando de líquido y el líquido trata de distribuirse de manera lo más uniforme posible dentro de la cavidad. Entonces tiene un derrame pleural derecho y se ve la magnificación de la silueta cardíaca. Por ahí me decía un compañero, la inclinación, sí, porque probablemente, como tiene una insuficiencia cardíaca, ha tenido tantos problemas de corazón, ese paciente tiene hasta desviación del eje, en algunas partes tuvo hipertrofia, entonces la hipertrofia causa también
alteraciones del eje. Pues lo más evidente acá es que el paciente tiene magnificación de la silueta cardíaca. Nosotros no decimos cardiomegalia con una radiografía. La cardiomegalia generalmente es con exámenes ya avanzados, como por ejemplo el ecocardiograma. Nosotros con radiografía lo correcto es decir que tiene el corazoncito grande, que tiene una magnificación de la silueta cardíaca. Y eso hay un índice para eso, ya cuando ustedes pasen el máster en radiología lo van a ver. Y acá, acá esto, muchachos, es el botoncito aórtico, ¿sí? Se forma por la imagen de la aorta que está saliendo más o menos por acá, este nivel del ventrículo. Entonces la aorta está dilatada también, está manejando, primero tiene procesos degenerativos de la aorta, sí, eso hace que vuelva más dura las presiones, todo, entonces la aorta, digamos, se vuelve un poquito más pronunciada. ¿Y qué otra cosa? Bueno, de que les puedo contar eso. ¿Por qué les traía esta imagen? Porque, primero para corcharlos con lo que si era mujer o era hombre. Y lo otro, porque para mostrarles que acá hay un derrame, hay una salida de líquido y una alteración de las fuerzas de Starling, pero por culpa de la insuficiencia cardíaca. Entonces se están manejando, esperen un momento, muchachos. ¿Tenía entre unos días, señora? Voy saliendo para allá, teniente, estoy en clase, ya voy para allá. ¿Tiene un? Sí. No, señora, no, yo ya he llenado esas fichas, eso son para uniformados que van para el exterior y ellos tienen que pasar, tienen que pasar por todo el equipo interdisciplinario, tienen que llevarlo a cada profesional. Sí señora, porque yo no puedo llenar la parte del oftalmólogo ni del optómetra, porque lo que hace él solo lo puede hacer él. Teniente, generalmente a ellos les dan unos papeles, son como tres hojitas, y ahí está todo, en cada espacio, cada profesional lo que llena. El médico llena lo de la parte de los exámenes, que reporta el examen de VIH, el electrocardiograma, todo lo demás, y los otros profesionales llenan lo de ellos, pero ahí tiene que, como se la dieron incompleta, si no la tienen, pero cada profesional llena lo de ellos. Sí, señora, esa yo la lleno, que es la treponémica, VIH. Dale. Sí, señora. Si no. Sí, ahí. Exacto. Y es que ahí hay una parte donde le hacen como una campimetría, como para ver no solo la visual, sino el campo visual. El campo visual, y eso lo hace el oftalmólogo, el médico general no tiene la competencia para eso. Creo que en su defecto, si no hubiera, tendría que hacerlo el optómetra, creo, pero optómetra no encuentra. Sí, con el optómetra, entonces sí es oftalmología. Y audiometría, pues también lo mismo, porque tiene que hacer es que generalmente se empieza a hacer como un mes y medio antes de que ellos se vayan, porque eso es demorado. Yo la he hecho, sí señora, yo la he hecho. Yo la parte médica la sé hacer, eso sí no es problema. Yo ahorita llego y yo la busco como usted me dice. Listo. Bueno, ¿qué les está diciendo yo? Bueno, entonces hay alteración de las fuerzas de Starling porque pues el corazón está provocando que se incrementen las presiones ahí de ahí de para atrás, ¿sí? O sea, el drenaje venoso, y está afectando la presión hidrostática a nivel pulmonar. Eso hace que salga líquido y el líquido queda atrapado ahí en el espacio pleural. O sea, acá el líquido no está como tal dentro del pulmón, ¿sí? Ahí el líquido está en el espacio pleural, es un espacio que hay entre la pared del tórax y el pulmón, entonces ahí se almacena líquido, y eso es lo que ustedes ven ahí. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó más claro los temas con eso? Lo que hablamos hoy, aplicado a los casos clínicos, es lo único que necesito que aprendan de esto.
vamos a... Como ya les dije, no necesito que se aprendan las fórmulas de memoria ni nada de eso, sino que sepan lo que hablamos ahorita. La resistencia en que le afecta, la viscosidad en que le afecta, las fuerzas de Stanley en que le afectan. ¿Listo?